climática donde se está desarrollando el cultivo. En ese sentido, el cultivo de pimiento tendría que tener en el método o la conductividad eléctrica del suelo, de acuerdo con el método, se diluye la muestra una parte de suelo por 2.5 de agua destilada y nos da un resultado de en el caso de 1.1 a 1.4, tiene que haber una correlación con el chupatubos a una profundidad de 30 centímetros de 2.6 a 3.5. La conductividad del agua de riego se utiliza en otoño-invierno, hay una dilución de la concentración, ya que hay lluvias y aportaciones a las fuentes de agua, y tenemos una conductividad de 1 a 1.6, pero en invierno hay una concentración de estos nutrientes, por lo que aquí hay un incremento en la conductividad. En ese sentido, entonces, tenemos que indicar que este método, el método MAF, es muy determinante para sus resultados, la conductividad. Entonces, el manejo, por otra parte, el manejo del nitrógeno es uno de los más importantes, obviamente por la importancia de este elemento para el desarrollo y la calidad del cultivo, así como alguna presencia de plagas y enfermedades que se correlacionan con la concentración del nitrógeno. El resto de los nutrientes se puede definir en la fertilización en base a la relación que hay con el potasio con el nitrógeno. Y siempre considerar cuando desarrollen ustedes una solución nutritiva la relación entre aniones y cationes. Esto es de acuerdo al estado del cultivo. Entonces, en este método MAF, el seguimiento que se hace puede ser con unos papeles, unos pequeños papelitos que se utilizan para determinar la concentración de nitrógeno en el tejido vegetal o en el suelo. Se utiliza este indicador para ver qué tanto nitrógeno se está localizando y se asume como normal cuando tenemos entre 5 y 10 partes por millón, el color que está en intermedio en la barra de indicadora, ¿no? Entonces la escala de dilución va en función del racimo. Entonces en el racimo 2 se utilizan 6 centímetros cúbicos para diluirlo y así sucesivamente, ¿no? Es para ver qué aplicación sería, ¿no? ¿Qué concentración sería la más adecuada? Los aportes de nitrógeno de fertirriego, según el estado del pimiento, en el primer piso de cuaje no se aporta nitrógeno, ni en el segundo. Ya a partir del tercer elemento cuajado, del pimiento cuajado, entonces ya se empiezan a aplicar 45 partes por millón de nitrógeno en la solución del riego. Y la dilución en el agua destilada para el análisis es de 6 centímetros cúbicos en esta parte, ¿no? Entonces aquí la dilución va aumentando conforme va aumentando la concentración. Los ajustes de la dosis de nitrógeno dependen de los niveles que determinan los extractómetros, o chupatubos que le llaman, ¿no? La dilución MAF. Comentamos que había una correlación. Entonces, si se obtiene un valor normal de nitratos, pues se usará la dosis de acuerdo al estado fenológico donde se encuentra la planta. Si se tiene un valor más alto, se usa la dosis de un peldaño superior. Y así se toman las decisiones. Cuando es muy, muy bajo, se utiliza hasta 2 peldaños de la dosis de nitrógeno. Esto con la intención de que se regularice la cantidad del extractómetro con el análisis que nosotros debemos de tener. ¿Cómo se hace? Esas son las decisiones que se toman con el método MAF. Y el seguimiento del fertiliego que nosotros estamos aplicando, este análisis cualitativo, es decir, visual, aplica para todos los métodos, para estar viendo la planta. ¿Cómo identificamos el estado de la planta? Pues en el cultivo, en el caso de las hojas, pues vamos a observar primero que nada el tamaño. Cuando la planta está vegetativa debemos tener hojas grandes, pero cuando está generativa no queremos hoja grande, queremos hojas pequeñas, ¿no? Para que la energía, el vigor se vaya a los frutos. El color, cuando está vegetativo, es un color más claro porque la planta está muy dinámica desarrollando el crecimiento.
pero cuando ya está cuajando frutos, el color se hace oscuro y pierde brillo, ¿no? Se empieza a ver una hoja más delgada, dura, lignificada, ¿no? En el caso del grosor, pues una hoja gruesa, carnosa, vigorosa, ¿no? Y muy flexible cuando está vegetativa. Y luego cuando está en generativo la empezamos a sentir acartonada. Es normal, a veces se confunde con un exceso de agroquímicos, pero es precisamente porque la hoja ya está eh, vieja, ¿no? En el caso del tallo, medimos diámetro, eh, los entrenudos y el crecimiento de la planta en general. Entonces un diámetro grueso cuando está en desarrollo vegetativo y empieza a adelgazarse cuando ya están los frutos. Son más largos los entrenudos cuando está vegetativo y más cortos cuando está generativo. Y así, en el caso de los diferentes parámetros, ¿no? Veremos esa, aquí les dejo la tabla para que vean ustedes las características que hay que tomar en cuenta en las flores, frutos, en cuanto a raíz, ¿no? Cómo determinar un estado óptimo de un cultivo. ¿Cómo se da el seguimiento de la fertirrigación en la planta? Pues hay parámetros a medir. En el caso de pimiento, ¿qué tanto crece? Centímetros por semana. Cada semana se tiene que estar midiendo ese crecimiento para compararlo y estar viendo que tenemos un buen desarrollo vegetativo, que nuestras decisiones están generando crecimiento en el cultivo. Y llegar un momento en que podamos hacer el manejo de la malla sombra, ¿no? Normalmente cuando tengamos 50 centímetros de altura ya es cuando iniciamos el manejo de la malla sombra para que la planta empiece a tener más sol, ¿no? Para que la planta empiece a generar flores, ¿no? Porque si dejamos la malla todo el tiempo en el desarrollo inicial, la planta se va a puro crecimiento vegetativo y empieza a abortar las flores. Entonces, más o menos son decisiones del seguimiento de la planta, ¿no? El grosor del tallo se mide en milímetros y se mide en la parte más ancha, por debajo del entrenudo, con el último fruto cuajado. Ahí es donde se toma la decisión. También se mide la distancia de la cabeza a la bifurcación con flor, a donde tenemos actividad de la planta, y la distancia del último fruto cuajado a la flor abierta para ver si no tenemos mucho aborto, ¿no? En este caso, el seguimiento del fertirriego en la planta se analiza algunos parámetros. En el caso de pepino, se mide el diámetro del tallo, pero se mide en la parte más ancha debajo de la hoja madura más joven. Entonces, más o menos es la tercera, miren, la que está en desarrollo vegetativo, la que ya está definiéndose la hoja, y la que ya está más desarrollada. Aquí medimos el grosor o el diámetro de tallo. También el largo del último entrenudo completamente desarrollado, que es esta parte. Entonces, también el número de hojas por planta, que tantas hojas, y el número de frutos por planta, y podemos obtener un índice de área foliar que siempre debe ser mayor a 2 metros cuadrados por metro cuadrado. ¿Ok? Ese es un indicador que podemos hacer para tener una planta bien balanceada. En el caso de la planta hay parámetros a medir en el caso de tomate. El diámetro de tallo en el tomate se mide en la parte más ancha debajo del último racimo, con al menos una flor abierta y que tenga frutos cuajados. Esto para el caso de los romas, ¿no? Y aplica también para los salades y los bolas. En el caso de los romas, la desarrollo vegetativo es mayor a 15 centímetros y generativo menor de 10 milímetros. Esto es por la característica de que cuando está generativa es más delgado el tallo. La distancia de la cabeza al último racimo floral con flores abiertas es de 15 a 20 centímetros en tomates, y la distancia entre el último racimo cuajado completo y el racimo de floración cuajado también se mide en centímetros, la longitud de la hoja en centímetros, el número de hojas, número de racimos y número de frutos por racimo. ¿Cómo medimos las deficiencias o dónde las encontramos? Primero que nada, pues las hojas más viejas nos van a evidenciar nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y molibdeno. Las hojas nuevas nos van a manifestar azufre, hierro, manganeso y cobre. En ambas hojas el zinc, y en las punto terminal el calcio y el boro, ¿no? Siempre vamos a ver las deficiencias así. En cuanto a análisis cuantitativos, eso fue lo que podemos observar, pero lo que podemos medir en el seguimiento del fertirriego
Con el caso del análisis de tejido vegetal, utilizando análisis foliar, con este determinamos la concentración de los elementos en la hoja. Se basa en que la hoja es el órgano metabólicamente más activo en la planta, por lo que se ve afectado por las alteraciones nutricionales que otros órganos tienen. Requiere que el muestreo del análisis esté perfectamente normalizado debido a la variación del contenido de los elementos que hay en la hoja y en las condiciones de cultivo, los valores que corresponden a niveles que no dependen de la fenología o del clima. Entonces, es muy importante por eso el análisis de tejido vegetal y nos dice cómo está la nutrición del cultivo desde que inicia el ciclo hasta que se toma la muestra, y este es útil para determinar los deficiencias que hay, así como los contenidos, nada más que se requieren normas establecidas para poderlos interpretar. En el caso del peciolo, cuando es seco, se toma la muestra, se corta el peciolo y se deshidrata para medir en el tejido seco. Este peciolo es el tejido que presenta más correlación con el contenido de las fracciones solubles de un nutriente y la disponibilidad de un nutriente también con el contenido total de la planta. Este es más rápido que el análisis foliar y nos da contenidos de todos los elementos. Determina la fracción soluble de nitrógeno, de fósforo y de azufre, y se requieren también normas específicas. En el análisis de peciolo, analizamos los niveles suficientes para el cultivo de pimiento y debe de andar de nitratos en floración entre 11.000 y 14.000 partes por millón. En el caso de formación de fruto, baja de 10 a 13.000 y de producción de 8 a 11.000. Entonces, estos son datos de suficiencia de acuerdo con el laboratorio que nos entrega esta referencia junto con el análisis para que ustedes, a la hora de mandar a hacer un análisis, identifiquen si se encuentran en el rango inferior o superior y tratar de hacer correcciones. En el caso de pepino son muy parecidos. Los resultados, pepino consume un poco menos de todos los elementos, como podrán ver, y el rango de suficiencia pues se limita a poner solamente el promedio, 13.000 partes por millón de nitratos en floración, y en formación de fruto 11.000 y en producción 8.000. Si se dan cuenta, los nitratos van bajando conforme aumenta el cultivo y el potasio va subiendo. Los sulfatos aquí van subiendo de 2.500 a 3.000 a 3.500. En el caso de pimiento, potasio, bueno, tenemos un balance de 6 a 7 en floración porque nos ayuda en la correlación. Entonces, como los elementos bajan, estamos hablando de porcentajes, pues. Entonces, sí encontramos que hay una reducción de la nutrición en cuanto tenemos en producción, ¿no? Los análisis de tejido vegetal también se muestran o se analizan por el extracto celular de peciolo, que es el tejido o la savia que tiene la planta, ¿no? Entonces, este análisis líquido son las células que están en el tejido vegetal. Entonces se basa en el mismo principio del peciolo seco, tienen los resultados en el mismo día y se puede realizar en campo con algunos medidores portátiles. Determinamos por este método nitratos, potasio, fósforo, y este se afecta menos por la concentración o dilución del análisis foliar o peciolo seco. Es un análisis más correcto y pues es una muy buena correlación con lo que hay en el suelo. Este es una prensa utilizada para exprimir peciolos, tejido vegetal, y sacar por esta manguerita el tejido. También se puede utilizar una especie de jeringa, colocar el tejido bien picadito y luego con la jeringa exprimirlo para tomar lecturas y nos da datos de inmediatamente, ¿no? De cómo anda el cultivo. Y aquí están algunos rangos de suficiencia. En el caso de pimientos, cuando nos encontramos en desarrollo vegetativo, tiene que andar en el análisis del CARDI entre 900 y 1200 partes por millón, o las unidades que utiliza el CARDI, ¿no? En floración son de 700 a 1000 y en desarrollo de fruto de 700 a 1000 y en cosecha de 700 a 900. Entonces, como verán, el nitrógeno tiende a bajar tanto en pimiento como en pepino, y esto es un ejemplo, ¿no? Lo mismo para los demás elementos. ¿Cómo muestreamos nosotros?
para mandar una muestra de tejido vegetal al laboratorio. Pues en pimiento utilizamos la hoja más reciente, madura y extendida, que normalmente coincide con la hoja que está junto al botón floral, a punto de abrir, esta en el pimiento, ¿no? Y se utilizan como de 30 a 40 hojas para mandar una muestra. En el caso de pepino es la misma hoja, la más desarrollada, extendida. Normalmente es la quinta hoja desde el que empieza el punto de crecimiento hacia abajo y se ocupan menos hojas, de 20 a 30. Y en el tomate igual, es la hoja más recientemente madura extendida y tiende a ser entre la tercera y la quinta, desde el ápice hasta la hoja, normalmente la opuesta al racimo que se encuentra en flor, de 20 a 25 hojas. Entonces el diagnóstico que nosotros como agrónomos hacemos es la comparación de los resultados del análisis con las normas que vienen realizadas de distintas maneras. Estos métodos son estáticos, implican una mera comparación entre lo que hay de concentración de un elemento y la norma, que es la columna de referencia que se encuentra a un lado. Pero también hay métodos dinámicos que utilizan relaciones entre dos elementos o incluso relaciones entre varios componentes para determinar cómo se está moviendo un elemento con respecto a otros. Consideramos un nivel crítico que compara el valor obtenido en un valor aceptado por normalidad y este está por encima de ese valor, la planta tendría cantidades suficientes y por debajo habría problemas de desarrollo, ¿no? O de insuficiencia. Hay un rango de suficiencia que es la comparación que se hace incluyendo este valor del análisis en un intervalo que ya se determinó y que supone que la planta presentaría concentración de nutriente y no implica reducción de rendimiento si se encuentra en este parámetro. Y también se incluyen algunos intervalos para zonas donde hay deficiencias o hay excesos. En algunos casos son los que más comunes. Entonces, en esta gráfica se puede observar cómo la zona de deficiencia es cuando nos dan el resultado de un análisis y se encuentra debajo de este nivel de suficiencia. Esa es la zona de deficiencia donde tenemos problemas con el cultivo. Cuando estamos en la zona de suficiencia, tenemos que tratar de encontrar ese rendimiento máximo que se encuentra entre las zonas críticas para obtener el 100% del potencial del cultivo, sin llegar al exceso donde ya empieza la toxicidad y es lo mismo aplicar mucho que no aplicar nada, ¿no? En ese sentido. Hay otros, entonces ya que tenemos claro que hay que analizar el cultivo, hay distintos métodos para hacer un análisis tipo numérico de los datos que nos entrega el laboratorio. Y uno de ellos es el DOP, que es la desviación del óptimo porcentual. Es un método estático que utiliza la comparación de la concentración del nutriente con respecto a la norma que viene expresada en el porcentaje. Y este método cuantifica la cantidad de un nutriente y se desvía de la norma de forma individual para cada elemento. Permite una clasificación u ordenamiento de los nutrientes en función del efecto que causa la limitación y la suma de los valores de los índices representa el balance total de la planta, que se relaciona o puede ser relacionado con la productividad de este cultivo. Este es fácil de usar y sus resultados son muy similares al DRIS. El DRIS es otro diagnóstico integrado que se utiliza para hacer recomendaciones de fertilización. Este utiliza distintos índices para cada nutriente obtenido de la media aritmética de las funciones calculadas, considerando la relación de todas las parejas de elementos que intervienen en ese elemento que se está midiendo. Estas relaciones están elegidas de tal forma que su variación con la edad de la hoja sea mínima y normalmente suele ser el cociente entre los dos elementos, pero también puede ser el producto, porque vamos a ver lo que de repente el nutriente está abajo o arriba de la división. En el cálculo de las funciones interviene el coeficiente de la variación de la norma de la relación entre los elementos. Si el coeficiente de variación es bajo, indica que los elementos están bien relacionados y la función tendrá una repercusión en los cálculos del índice. Si este coeficiente de variación es alto, pues indica que los elementos tienen poca relación y su influencia es mínima.
Entonces el rendimiento del cultivo sí se relaciona con la sumatoria del valor absoluto de todos los índices, por lo que si se considera con el DRIS el índice de producción representativo del balance de los nutrientes que implica en un buen resultado para la planta. Es decir, un buen balance es más importante que tener cada nutriente. Perdón. En el cálculo del DRIS, aquí está el cálculo que se elabora, ¿no? Como pueden ver, es el logaritmo del nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, cada uno de los elementos. Y aquí está la fórmula. Entonces, la ecuación para calcular el método DRIS es la función de la relación entre el nitrógeno, fósforo, entre el potasio, entre magnesio, azufre. En este caso cambia la posición. El nitrógeno se va al denominador y en el numerador queda el hierro, y luego el nitrógeno queda arriba y el manganeso abajo, luego el boro y luego el cobre. Y la sumatoria de todas estas funciones se divide entre 8 para obtener el indicador para nitrógeno. Asimismo para fósforo y para potasio, con la diferencia que en el potasio hay una interacción con otros elementos, que es el nitrógeno, el fósforo, el calcio. En el caso de magnesio, azufre, hierro, zinc, manganeso, boro y cobre. Entonces vean cómo de repente el indicador está en el denominador o en el numerador. Y se divide entre el número de interacciones, que es 10. Entonces todas estas se hacen de forma individual en el método DRIS para darnos el indicador acá a la derecha, ¿no? Entonces, el Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendación DRIS es uno de los principales utilizados. Este se desarrolló en el TEC de Monterrey. Este es para aumentar el rendimiento y los estudios indican que es un resultado muy positivo, pero no toma en cuenta algunos parámetros como la temperatura, la aireación, la tasa de consumo de la planta, y son áreas que se pueden de repente mejorar, ¿no? El análisis de tejido pues sí es muy certero y el foliar es más adecuado, aunque influenciado por la edad de las hojas, la etapa vegetativa de la locación nutriente, pues tienen ciertos valores que hacen que podamos tomar decisiones con el valor crítico. ¿Qué es el valor crítico? Que cuando tenemos un indicador por abajo lo subimos y nos rebasamos, lo bajamos. Ese es el CB, ¿no? El valor crítico. Y el diagnóstico integrado a la recomendación, pues considera un equilibrio entre todos los nutrientes. Es por ello que este método pues se encuentra como, como una opción, aunque fue desarrollado en árboles de caucho desde 1957, ¿no? Otro método de diagnóstico es el CND, Compositional Nutrient Diagnosis. Este CND calcula los índices individuales para cada nutriente, pero usa una relación con respecto a la media geométrica. Esta es el dato o esta estándar o esta constante es la letra G, y también todos los nutrientes y componentes del material vegetal. También se toma en cuenta la R, que representa los elementos no considerados en el análisis, y este CND tiene una ventaja con el DRIS, ya que usa relaciones con respecto al total. Y el efecto de la variabilidad es un simple elemento en el resto de los nutrientes y se considera un efecto global, no como la contribución de varios efectos, como en el caso del DRIS. Los cálculos en este caso son sencillos, se pueden incluir todos los elementos esenciales y no esenciales, y se incluye un factor relacionado con la producción de la planta. Este parámetro parece estar más relacionado con la producción que el sumatorio que utiliza DRIS. Se puede utilizar las mismas normas por DRIS y la desviación estándar a utilizar puede ser la misma que las que recopila DRIS para cada elemento, o se calcula del valor crítico y la media DRIS, ¿no? En este caso aquí vamos a ver la interpretación desde el análisis DRIS y el CBD para tomates, CND, perdón. Entonces el índice DRIS
en función de la fórmula que les acabo de mostrar hace un momento, aquí están los parámetros. La media de nitrógeno, fósforo, nitrógeno, potasio, nitrógeno, calcio, magnesio, nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, potasio. Nos da todas estas correlaciones y aquí está la cociente de variación. Y este valor se obtiene un indicador, el indicador DIS para nitrógeno. Nos dice que nos da un valor en el análisis de 0.71. Entonces, cercano al cero. En el caso del fósforo, 0.71 y 0.75 hay una variación mayor. Y así para cada uno de los elementos tenemos un valor en color verde que es positivo, quiere decir que tenemos más nutrientes de los que están en negativos. Lo mismo se hace la comparación, pero vemos un número más elevado con la interpretación del análisis DRIS que con el CND. Con el CND los indicadores tienen que ser cercanos a cero, entonces se dan cuenta CND nos da un valor de 8.8 más cercano al cero, ¿no? Entonces, cuando medimos esta referencia con el CND, se muestran todos los análisis en una gráfica de curva para ver la tendencia y vemos cómo el valor de R nos puede dar un indicador de qué tanta correlación hay con los análisis y con la tendencia. Entonces, la R entre más cercana al 1 dice que hay más, es más este análisis apropiado, pues que sí es vinculatorio. Entonces aquí como hay varios valores atípicos muy fuera de la curva, el valor de R es bajo, ¿no? Es por eso que pues no es tan preciso y en este caso pues se hace comparación entre métodos, ¿no? Para interpretar los análisis foliares. El nivel crítico o de la suficiencia te hace cálculos directos y tiene muchas normas, ¿no? Porque son las correlaciones, ¿no? Pero la correlación con la producción no es de las mejores, es regular, el nivel crítico. El DOP, que es el otro método, los cálculos son fáciles, pocas normas y es suficiente. Entonces nos da un buen resultado, pues para ver una correlación con la producción en función del análisis del tejido. El DRIS, fíjense cómo es muy complicado el cálculo, tiene pocas normas, aunque hay una correlación buena, y al parecer el CND tiene cálculos de media complejidad, las normas muy pocas, lo cual pues nos habla de que pues no está muy regulado todavía y dice que de acuerdo con los investigadores tiene muy buena relación con la productividad, pero en pocos cultivos. Entonces el CND pues está limitado solamente a ciertos cultivos. Por ello es que el DOP es el otro indicador. Es definido como la desviación porcentual de un elemento con respecto a la concentración óptima que dice la referencia que debería de tener. El signo indica si hay deficiencia o suficiencia, ¿no? Si es positivo es que hay de más, si es negativo es que no hay. Y cuando el indicador nos da cero es que está en el óptimo. Entonces, ¿cómo se calcula? El DOP es igual a la concentración del análisis por 100 entre la referencia y le restamos 100. Entonces, de esa manera tiene que ser muy cercano al cero, donde tratamos de hacer esto para cada uno de los elementos. Entonces, en función de un análisis de tejido vegetal que mandemos a realizar a un laboratorio, nos va a dar un panorama como este. Pues datos de cada cultivo, de la malla o de la zona donde se tomó el muestreo, los nitratos, fosfatos, amonio, fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio, sodio, hierro, cobre, zinc, magnesio, boro. Entonces, estos datos se toman de aquí del análisis de laboratorio y se descargan en esta tabla, donde ya vimos que el nitrato, por ejemplo, para el análisis dice que tiene 12.002 partes por millón. La referencia dice que son 8.000, vamos a verlo. Entonces, en este caso, agarró la malla 5B que tiene plástico y se tomó el 3 de enero.
de nitratos tiene 12.002 el análisis y el nivel de referencia aquí está marcado en color amarillo que tiene 8.000 partes por millón. ¿Ok? Entonces se hace la multiplicación o el cálculo 12.000 por 100 entre 8.000 menos 100 y nos da un valor top o un indicador de 50, que es muy alto la referencia o el análisis con respecto a la referencia. Si nos vamos al fósforo, por ejemplo, tiene 0.3 en el análisis y la referencia 0.3, entonces el indicador nos dice que está en el óptimo. Y uno que está en datos negativos, por ejemplo, vamos a ver aquí el hierro, que son 89, el análisis, la referencia dice que son 100, lo que debería de haber, entonces se hace el cálculo y nos da menos 11, un valor negativo. Entonces cuando hace la sumatoria de todos los elementos encontramos un valor por arriba del 0 de 400. Esto nos indica que los niveles de suficiencia están por arriba, ¿no? Todos están por arriba del indicador adecuado. Cuando el indicador DOP esté en 0, es que se encuentra en una óptima concentración. Entonces, para interpretar estos análisis, podemos observar que los que están en déficit, en primer lugar es el hierro y en segundo lugar es el fósforo. Entonces, son dos alertas para nosotros tomar en cuenta a la hora de hacer el cálculo de la solución nutritiva. Y las limitantes por exceso, pues hay que reducirle, ¿no? Que es el sodio, en primer lugar, es el que está más rebasado, luego el manganeso, luego el nitrato, azufre, y así continúa, ¿no? Los que están en un óptimo, magnesio, cobre y zinc. Entonces el DOP nos da un indicador de 400 que debería de ser 100. Entonces aquí hay el área que tenemos que investigar. En el otro análisis vamos a ver acá uno que está más en cuanto a nitratos. Este es pimiento también, de primera etapa en producción. Entonces los niveles de referencia son de 8.000 partes por millón para nitratos, tiene 8.152. Aquí están los datos, se descarga en la tabla, 8.152 de nitratos, 8.000 la referencia, nos da un valor de DOP de 1.9 y así el cálculo para cada uno de los elementos. Entonces, en este caso, solamente el fósforo se encuentra en el nivel óptimo, pero ninguno está en deficiencia. Entonces tenemos, por déficit ninguno, todos están por arriba del óptimo. Y las limitantes por exceso, pues primero que nada el sodio, manganeso, zinc, boro, hierro y así cada uno de ellos, ¿no? El único que está óptimo es el fósforo y el indicador DOP está en 665 cuando el óptimo debería de ser 0. Entonces tenemos aquí un gasto excesivo de fertilizante que no es necesario, ¿no? Entonces el índice DOP nos dice cómo hacer ese diagnóstico foliar solamente disponiendo de los rangos de suficiencia que nos entregan en el análisis, ¿no? Y esta función de los rangos pues nos da ese dato, ¿no? Primero se debe calcular el valor medio del rango de suficiencia que debe corresponder a 0 y se aplica la fórmula para el valor inferior y superior de los rangos de suficiencia. Así obtenemos un valor negativo para el rango inferior y un positivo para el superior. Y de esa manera encontraríamos al DOP como unos datos más claros, ¿no? Más suficientes. Entonces, con eso terminamos la parte esta de diagnóstico de campo, jóvenes.